Perdón, en el segmento pasado me estaba recordando mi esposo que me comió uno. Me comió uno de Un los don. dones de inspiración que es profecía. Casi nada. Los dones de inspiración son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Así que, o sea, ya, ella quedó completo. Bueno, estábamos en esta parte de que de una forma soberana marca Dios lo que tenemos que hacer. Fíjate lo que pasa en Hechos 9 del 10 al 18. Y cómo usa Dios a Ananías. Entonces te lo voy a leer. Versículo 10 dice, ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías. Conste que dice un creyente, no dice mi hijo, el que ha hecho los prodigios más maravillosos. O sea, hasta ahí dice, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para rezar a todos aquellos que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió y recuperó las fuerzas. Hasta ahí llega la parte de estos versículos. Es que fíjate bien. Para empezar, estamos hablando de Ananías. Desde luego que esta es la parte en donde Pablo es elegido por el Señor, pero en esta ocasión no vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de Ananías. Entonces Ananías, el que oró por Pablo, o sea, dijéramos, pues era un creyente más. El Señor lo eligió por algo, no sabría decirte por qué, no lo dice, pero él escogió a Ananías y puso las manos en Pablo, o sea, obedece al Señor, pone las manos en Pablo, sabe que va a recobrar la vista, lo bautiza y recibe al Espíritu Santo, y ahora se convierte en Pablo, ¿no? ¿Qué le valió a Ananías para que su nombre apareciera en la Biblia? Lo que le valió a Ananías es que obedeció. Obedece al Señor y va y hace lo que Él le pide. Ananías no se puso a pensar si él podía, si como Moisés, ¿no? Le decía, pues es que mi hermano Aarón es mejor que yo, él habla más fluido, yo tengo un problema aquí en la lengua, no. Ananías tal vez lo pensó, no, pero no dijo nada. Él solamente obedeció. Y eso le valió para aparecer en la Biblia. Nosotros tenemos que hacer algo para el reino de los cielos, y aunque para nosotros sea lo más mínimo lo que Dios nos mande a hacer, eso califica para Dios como obediencia. En este grupo de los jueves hemos estado tocando mucho esta parte de la obediencia. La principal, dijéramos, característica que debe tener el cristiano es esa, es la obediencia. Tienes que obedecer. Hagamos
hermanos, lo que Dios nos ha enseñado o nos ha pedido. Él va a bendecir tu obediencia. Usemos el don que Él nos ha dado o los dones, porque Dios está esperando que tú trabajes, que nosotros trabajemos. El hombre que tenía 5 talentos produjo otros 5. El de 2, y el de 1 ya sabes cuál es su historia. En este corte me recordaba a mi esposo, es que los siervos invirtieron. La parábola habla de que trabajaron, de que hicieron y ganaron otros 5 talentos. Pero la verdad es que el esposo tiene razón. ¿Qué inviertes? Tú como discípulo, ¿qué inviertes? ¿Inviertes tiempo? ¿Inviertes a veces dinero? ¿Inviertes trabajo? Esfuerzo. ¿Inviertes esfuerzo? ¿Inviertes muchas cosas? ¿Inviertes oración? ¿Inviertes tiempo con Dios? Y eso es lo que a veces a muchos de nosotros nos da como flojerita, ¿no? Hay que orar pues para que todo salga bien, que la lección, que X, Y, Z, de lo que el Señor te llame, pero tienes que invertir tiempo en oración. Como lo que me pasó. Porque lo que no puedes hacer es descuidar esta parte. Dios lo que quiere es que tú obedezcas, pero para obedecer antes tienes que ponerte en esta parte de comunicación y de alineamiento con el Espíritu Santo. Entonces tienes que orar. Estos siervos de los que habla la parábola, o discípulos, si invirtieron o si sacaron 5 talentos más o 2 talentos más, era porque eran personas disciplinadas, eran personas ordenadas, dispuestas a dar los mejores resultados. Y así tenemos que ser nosotros en los asuntos del reino. Tenemos que decir, ¿qué voy a hacer para el Señor? Cuando tú cumples una meta que el Señor te pone, Dios te va a poner más grandes desafíos en la vida. Pero no para mal, hermano. Eso es lo importante. Él te va a bendecir, te va a dar más, pero para bien. Y a veces nosotros estamos con eso de que, ay, híjole, pues así estoy bien, ¿no? O sea, no necesito que Dios me dé más. Mejor aquí me quedo. Soy ujier, entonces ahí me quedo. No. Yo quiero que me suba a un grado más ahí. Porque son más responsabilidades para el reino, ¿no? Pero entonces no estamos hablando de una persona disciplinada, entonces no estamos hablando de una persona dispuesta. Entonces, y entonces estamos hablando de un siervo que está guardando el talento. Cuando trabajamos en lo que Él nos da, Dios nos da más, para hacer más. Tú das más, Él te da más. Pero si tú lo guardas, se añeja. Y Dios te lo quita, y de verdad que te lo quita, y se lo da a uno mejor. La historia de Saúl es perfecta para este ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer planes, no para nosotros. Yo siempre le he dicho a los grupos del jueves, perdón. ¿Quieres hacer reír a Dios? Pues cuéntale tus planes, ¿no? O sea, ¿quieres ponerlo de buen humor? Cuéntale tus planes, porque los planes de Dios pues no son los tuyos. O sea, Dios tiene mejores planes para ti. Entonces tenemos que cumplir y trabajar con los planes que Dios nos pone. Cuando somos fieles en una cosa, Él nos va a dar más. Necesitamos planes para Dios, necesitamos objetivos para Dios, necesitamos preparación, trabajo, acción. Es decir, hay que planear y hay que actuar. Te doy 2 proverbios. Vámonos con Proverbios 10:4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El Proverbio 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Sí, verdaderamente es complicado tratar de poner por ti mismo, por tus fuerzas, estos versículos en tu vida. Pero sabes que tengo una noticia, no eres tú. Afortunadamente tú ya tienes al Espíritu Santo y Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a hacer todo lo que eso dice.
Si somos diligentes para el Señor, Él nos va a dar cosas que no tienen precio. Entonces, y a veces nos va a dar cosas que tienen precio, pero tenemos que quitar las excusas, ¿no? Te voy a leer rápidamente Lucas 9, del 57 al 62, dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: las zorras o los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: ven, sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir, lo que debes tú hacer es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás no es apto para el reino de Dios, ¿no? Regreso en un ratito.